¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Ucrania recibirá la ayuda económica y militar que necesita para resistir la invasión rusa. Estados Unidos y la Unión Europea aprueban cientos de miles de millones para Kiev. Universitarios estadounidenses protestan contra la guerra en Gaza, toman los campus de varias universidades y levantan alarmas para el Partido Demócrata y para Joe Biden. Ecuador dice sí al uso de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. El presidente Noboa se anota un triunfo en referéndum. El Reino Unido endurece su política migratoria y aprueba polémica ley que contempla deportaciones masivas a Ruanda. Esta noche, desde Buenos Aires, el periodista y sociólogo Pedro Brigger estará en Foro Global para hablar también de protestas, pero contra Milei allá en Argentina. Acompáñame los 30 minutos a darle la vuelta al mundo. Esto es Foro Global. Empezamos. Comenzamos ya con los temas de la noche. Empezamos con la guerra en Ucrania, que cumple ya una década, 10 años este 2024, y la invasión rusa pues ya pasó su segundo año. Para Ucrania la estrategia es clara, es resistir ante Rusia, pero para ello necesita el apoyo, el dinero de la comunidad internacional. Luego de arduas negociaciones, y vaya que le costó, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente consiguió que el Congreso de su país aprobara un millonario paquete de ayuda económica y militar a Ucrania, y eso le suma a la ayuda recientemente aprobada por la Unión Europea. El siguiente material es de mi compañero Valentín Cataldo. El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana con gran apoyo bipartidista un paquete de ayuda exterior por $95 mil millones. Con 79 votos a favor y 18 en contra, el Congreso estadounidense dio luz verde para destinar 61 mil millones en ayuda para Ucrania, poco más de 26 mil millones para Israel y más de 8 mil millones para los aliados en la región Indo-Pacífico. De igual manera, el secretario de Defensa de la Unión Americana, Lloyd Austin, anunció este viernes que proporcionará a Ucrania misiles Patriot adicionales para sus sistemas de defensa aérea. Esto como parte de un paquete de ayuda adicional por $6 mil millones. Los misiles se utilizarán para reponer los sistemas de defensa aérea Patriot suministrados anteriormente, y son parte de un paquete que también incluye más municiones para los sistemas nacionales avanzados de misiles. Con estos paquetes, Washington pretende darle a Kiev la ayuda que tanto necesita para tratar de impedir que los rusos sigan obteniendo ganancias en este conflicto. Desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, Estados Unidos ha enviado más de $44 mil millones en armas, mantenimiento, entrenamiento y piezas de repuesto a Ucrania. Tan solo hace un mes, los países de la Unión Europea acordaron brindarle a los ucranianos $5 mil millones en ayuda militar. Esto como parte de la renovación de un fondo de asistencia que pretende darle al gobierno de Volodymyr Zelensky impulso para seguir luchando contra el Kremlin. Valentín Cataldo, Noticias NM+. Y hay que recordar que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha estado pidiendo en los últimos meses pues, prácticamente ese apoyo militar y económico, porque quiere crear una especie de escudo antimisiles como el que tiene Israel. Zelensky ha dicho en varias ocasiones que ojalá Ucrania tuviera también un escudo como el de Israel para protegerse de los ataques con drones de Rusia. Vamos a otros temas, vamos a las movilizaciones masivas que han ocurrido esta semana en Estados Unidos. Movilizaciones contra la guerra en Gaza y principalmente de estudiantes universitarios, quienes han tomado varios campus universitarios en Boston, en Nueva York, en New Hampshire y en otras entidades. Esto en protesta por la censura que acusan están viviendo porque prácticamente no les dejan formar grupos de apoyo a Palestina. Es decir, estas personas, estos universitarios, están defendiendo la libertad de expresión. También lo hacen, están protestando por el apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza. Esto es una alerta enorme, gigantesca para el presidente Biden, quien busca el apoyo de los jóvenes electores y que hoy le están recriminando su política exterior de apoyo a Israel. La información es del corresponsal Ariel Mutsazos.
La Universidad de Columbia en Nueva York, una de las más prestigiadas casas de estudio de Estados Unidos y el mundo, es desde hace 12 días el epicentro de las protestas estudiantiles en favor de la causa palestina y en contra de los ataques de Israel, que ya han matado a más de 30,000 civiles desde el 7 de octubre, cuando la organización militante o terrorista Hamás atacara en Israel y tomara a más de 100 personas como rehenes. Cientos de estudiantes y algunas personas ajenas a la universidad acampan en el prado oeste del campus en solidaridad con Gaza, y a pesar de un par de plazos y ultimátums para desalojar que se cumplieron y rebasaron, los estudiantes siguen ahí, firmes, hasta que la universidad cumpla sus demandas o los saque por la fuerza, lo cual probablemente generaría mayores tensiones y alimentaría las protestas ya extendidas a más de 30 universidades en Estados Unidos y algunos otros países como Francia. No nos vamos a mover hasta que la universidad nos escuche. Queremos que esta universidad deje de invertir en compañías que tengan lazos con corporaciones militares en Israel, que estén contribuyendo al sufrimiento de miles de inocentes en Palestina. También demandan amnistía para estudiantes y profesores que hayan sido disciplinados o despedidos por su participación en el movimiento en favor de Palestina. Además de estudiantes de Columbia y otras universidades, en las protestas, afuera y adentro del campus, han participado personas ajenas a la vida universitaria y en algunos casos se han registrado declaraciones y actos racistas contra los judíos que han levantado las alertas. Diversos políticos, sobre todo republicanos, han clasificado al movimiento como un semillero de antisemitismo y culpan a la presidenta de la universidad de origen egipcio de no controlar la situación, pidiendo a la vez su renuncia. Anti-Semitism has no place on our campus, and I am personally committed to doing everything I can to confront it directly. We just can't allow this kind of hatred and anti-Semitism to flourish on our campuses, and it must be stopped in its tracks. Those who are perpetrating this violence should be arrested. And I'm here today joining my colleagues and calling on President Shafiq to resign if she cannot immediately bring order to this chaos. El viernes, uno de los principales líderes y voceros del movimiento estudiantil en favor de Palestina, un estudiante afroamericano que dice llamarse Kimani James, fue vetado de la universidad por haber hecho un video en el que decía que los sionistas no merecen vivir. Además del campamento, hay diversas protestas en la calle frente a Columbia, en las que se alternan manifestantes pro-Palestina, pro-Israel y hasta judíos pro-Palestina. As a student myself, I see that none of these protesters, none of my classmates are mentioning the hostages, are understanding that the deal to achieve a ceasefire, to achieve peace, is to release the hostages. Because we are Jews, we are so upset to all what is happening in Palestine when the state of Israel is committing all these crimes, this atrocity recently in Gaza, in this occupation already going on for over 75 years, and they do this supposedly in my name. And they misuse my religion, the Jewish religion, to justify all these crimes. Así, el campamento de estudiantes sigue en el campus, impidiendo además la ceremonia de graduación que se acerca. Las negociaciones entre estudiantes y autoridades universitarias continúan, aunque con pausas. Las voces que piden desalojar a los estudiantes de Columbia por medio de la fuerza policial persisten. Las protestas estudiantiles crecen en Estados Unidos y otros países. La paciencia y el tiempo se acaban. El movimiento estudiantil tiene ya asegurado un lugar en la historia, una historia que aún no termina de escribirse. Es impresionante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a darle seguimiento a ese tema porque recuerda un poco a las protestas de la década de los años 60 de los universitarios contra la guerra en Vietnam. Recuerda las protestas del 2004 también, de las protestas de los universitarios contra la guerra en Irak, pero realmente ahorita está realmente descontrolado en todo Estados Unidos este tema. Nos vamos ahora a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa se anotó una reciente victoria al conseguir que su política de seguridad fuese aprobada en un referéndum. Noboa prácticamente está militarizando Ecuador con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ana María Islas preparó el siguiente material. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuenta con el apoyo ciudadano para la presencia permanente de militares en las calles, en patrullajes conjuntos con la policía, la extradición de ecuatorianos acusados, sentencias más largas por narcotráfico, terrorismo y asesinato. Luego de que el país le dijo sí al futuro, contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. Un respaldo popular en momentos en que el mandatario más joven en la historia de ese país y electo en medio de una crisis política y social
necesita consolidar su posición en la escena nacional e internacional, cuando el aumento de la violencia ha ubicado a Ecuador en los titulares internacionales. En el referendo del domingo 21 de abril, el sí ganó en 9 de las 11 preguntas planteadas a los ciudadanos. El no se impuso en las preguntas en materia económica, sobre el restablecimiento del trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales. Para 6 preguntas que ganaron el sí y que no implican modificaciones a la Constitución, el presidente Noboa deberá presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. 3 de las preguntas que ganaron el sí implican enmiendas a la Constitución y su disposición entra en vigor de manera inmediata. Son aquellas que tienen que ver con la participación de Fuerzas Armadas y Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin la necesidad de emitir estado de excepción, como ocurría hasta ahora. La pregunta sobre continuar con una militarización de las calles para combatir el crimen organizado tuvo más de 70% de apoyo popular. También ganó el incluir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, bandera del presidente y que antes estaba prohibido en la Constitución. 65% de los ecuatorianos dijeron sí. Las grandes luchas se ganan cuando estamos claros por lo que luchamos y cómo luchamos. Este domingo, el pueblo ecuatoriano volvió a darnos una total claridad de cómo vamos y debemos vencer esta gran lucha. Con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vamos a vencer a estos delincuentes. Daniel Noboa tiene 10 meses para enderezar el rumbo de Ecuador. Sus decisiones marcarán la hoja de ruta del país al menos para la próxima década. En febrero de 2025 habrá elecciones y las autoridades electas en esos comicios serán nombradas para el periodo 2025-2029 y reemplazarán a aquellas designadas a finales de 2023. En las elecciones extraordinarias, después de la muerte cruzada que declaró el expresidente Guillermo Lasso y a quien Noboa sustituyó. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador encara una ola de violencia que en 2023 dejó el récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Antes de los comicios fueron asesinados 2 alcaldes y el domingo, durante la jornada electoral, mataron a tiros a Damián Parrales, director de la cárcel de la provincia costera de Manabí. Ana María Islas, Noticias N+. Cambiamos de asuntos, tal vez no haya tema más importante hoy en el Reino Unido que el llamado Plan Ruanda. Esto es una polémica reforma migratoria que acaba de ser aprobada y que busca contener la inmigración de africanos y que contempla, escuchen bien, deportaciones masivas de Londres a Ruanda. Con esto el Reino Unido está endureciendo su política migratoria y hay quienes piensan que esta política podría ser aplicada después a inmigrantes latinoamericanos. Desde Londres, el corresponsal Vitas Rudavicius nos informa. 5 migrantes indocumentados, 3 hombres, una mujer y una niña de 7 años, perdieron la vida en las frías aguas del Canal de la Mancha, a solo unos cientos de metros de la localidad costera francesa de Vimeiro. Esta última tragedia eleva a 17 el número de víctimas mortales en el Canal de la Mancha durante los últimos 15 meses. La investigación conjunta de la policía francesa y británica estableció que en esta ocasión 112 inmigrantes de Asia y África estaban hacinados en este pequeño bote inflable, diseñado para solo 20 personas. Las bandas criminales de traficantes de personas cobran unos $15,000 por migrante por un peligroso viaje de 42 kilómetros desde Francia a Inglaterra. I can confirm that 3 men have been arrested on suspicion of facilitating illegal immigration and entering the UK illegally. This tragic incident once again demonstrates the threat to life posed by these crossings and brings into focus why it's so important to target these criminal gangs involved in organising them. Casi 30,000 inmigrantes llegaron el año pasado en estas embarcaciones. El primer ministro británico Rishi Sunak está decidido a cerrar esta ruta. Pararemos los barcos es la principal promesa electoral de su gobierno conservador. Durante casi 2 años, Sunak estuvo impulsando en el Parlamento del Reino Unido una ley especial, la llamada Acta de Deportación a Ruanda. Esta semana, esta controvertida ley finalmente recibió luz verde aquí en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El objetivo principal es la disuasión. Permitirá enviar a inmigrantes indocumentados en vuelos especiales desde Londres a Kigali, la capital de Ruanda. En este país del este de África, los inmigrantes serán alojados en moteles como este, mientras que los funcionarios de inmigración en Londres decidirán su destino.
En lo que va del año, 6.600 migrantes llegaron ilegalmente al Reino Unido en pequeñas embarcaciones. La mayoría de ellos son de Irán, Turquía, India y Afganistán. Temen la perspectiva de ser deportados a Ruanda. I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise, I'm gonna killed by Taliban. It is not fair, especially for the one who came from Afghanistan. La ley de Ruanda es controvertida. Políticos de la oposición y expertos jurídicos señalan que está mal redactada e incluso es ilegal según el derecho internacional actual. It isn't going to work. What we need here is something, I'm afraid, much more mundane, much more practical, rolling up our sleeves, recognizing that the way to stop people arriving in those small boats, which we have to do, is to stop the gangs that are making a fortune putting them in the boats in the first place. El primer ministro Sunak prometió que las primeras deportaciones de Gran Bretaña a Ruanda comenzarán en junio. Pero media docena de influyentes organizaciones de derechos humanos están decididas a retrasar el proceso, llevando al gobierno ante los tribunales. It's certainly something that we are considering. We are aware that other people, other organizations are doing the same. We would obviously be mindful and thoughtful about whether it would be advantageous and useful to the court for us to be involved or not. Incluso en el mejor de los casos para el gobierno de Sunak, solo 2.000 inmigrantes serán deportados a Ruanda a finales de este año. Pero el número de solicitantes de asilo que quedarán varados en un limbo legal dentro del Reino Unido será mucho mayor, 115.000. Desde Londres, Vitas Rudavicius, Noticias N+. Vamos a una pausa, pero al regresar desde Buenos Aires, el periodista y sociólogo Pedro Briger nos acompaña para hablar sobre las multitudinarias protestas contra el presidente Javier Milei, protestas de estudiantes universitarios también allá en Argentina. Regresamos después del corte. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Vamos ahora hasta Buenos Aires. Voy a conversar con Pedro Briger. Él es periodista argentino, sociólogo, es director del sitio Noticias de América Latina Nodal. Escribe para diversos medios, una de las voces más importantes en Argentina sobre el periodismo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludar contigo, conversar de estos temas. Felicidades por el 10º aniversario de Nodal, por cierto. Oye, muy movida la política en Argentina. Milei está entrando ya a su 5º mes después de que asumió la presidencia. Las protestas en la semana por el tema universitario, por los recortes en la ley, por este intento de Milei de achicar al Estado, pues prácticamente le ha significado cientos de miles de personas en las calles. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, buenas noches, un gusto estar con ustedes, como siempre, Genaro. Fue la primera gran manifestación en defensa de uno de los pilares que tiene la Argentina, que es la educación pública. Milei en varias oportunidades, incluso antes de ser candidato, habló pestes de la universidad pública, habló pestes de la Universidad de Buenos Aires. Hay que tomar en cuenta que en la Argentina las universidades nacionales son públicas, libres y gratuitas. Esto es algo que está en el ADN de los argentinos y las argentinas, el hecho de que la universidad sea pública, libre y gratuita desde 1949. Milei siempre habló en contra de la universidad pública. Milei en más de una oportunidad ha hablado pestes de la Universidad de Buenos Aires, de la que surgieron varios premios Nobel. Hay que tomar en cuenta que la Argentina tiene 5 premios Nobel surgidos justamente de las universidades públicas. Milei, es difícil entender este fenómeno. Yo diría que hay 2 aspectos, Genaro. Por un lado, el hecho del hartazgo de la política tradicional. Milei era una persona que aparecía como un payaso mediático en los medios de comunicación, así construyó su imagen, rompiendo con una piñata el Banco Central, hablando muy mal, vociferando, hablando de manera grotesca, con malas palabras. Eso lo llevó a la fama, como alguien disruptivo, diferente. Pero ideológicamente él representa, y él lo dice además, una Argentina mitológica de principio del siglo XX. Él siempre dice que la Argentina, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, era el país más desarrollado del mundo, el mejor país, cosa que no es verdad.
Él tira muchas cifras falsas, pero no importa. ¿Qué era la Argentina a principios de 1900? Era un país para una pequeña minoría que efectivamente era muy rica, extremadamente rica, una oligarquía que se hacía traer prácticamente la comida de Francia de tanto dinero que tengo. Exagero, pero más o menos eso, se construían palacios y se traían todo de Europa. En ese momento, la universidad no era pública, libre y gratuita, las mujeres no votaban y la mayoría de la población vivía en la miseria. Y él habla de una Argentina como si hubiera sido grande a principios del siglo XX, y él tiene una visión conservadora del mundo que plantea volver a esa etapa de la historia. Oye, en ese sentido hay como una conexión, digamos, narrativa entre Milei y Donald Trump, con esta añoranza de un pasado mejor, ¿no? Make America Great Again. Vamos a hacer Argentina grande de nuevo, digamos, en ese sentido. Pero estas protestas, querido, que vimos esta semana, ¿significan o no un rompimiento? Tú escribías en Nodal en diciembre pasado sobre un discurso de Milei ante el Congreso, donde le llama nido de ratas, este fenómeno de la antipolítica. Ahora tiene a estudiantes universitarios en las calles. Estamos empezando a ver un poco la ruptura de ciertos sectores que apoyaron a Milei por ese descontento. ¿Significa esto que los próximos meses, lleva 5 meses en el poder y ya tiene a las calles con protestas? ¿Qué está ocurriendo? Sí, efectivamente, en las manifestaciones que hubo en las calles de toda la Argentina el miércoles pasado, hubo mucha gente que votó a Milei, porque él tomó algo que, como decía antes Genaro, es parte del ADN de la Argentina, la educación pública. Entonces, más allá de las barbaridades que él ha dicho en muchas oportunidades, incluso la gente que lo votó, que está en la universidad pública, defiende la universidad pública. Yo sé que es difícil comprender para la gente que nos está mirando en México, que conoce la historia argentina, la literatura, la política, las universidades, pensar en las barbaridades que dice Milei. Les voy a dar un ejemplo. Milei habló ante el foro de Davos y ahí él interpeló a los empresarios, a los multimillonarios que estaban en Davos, diciéndoles prácticamente en la cara que ellos se estaban rindiendo ante el socialismo. Y él dijo ahí algo que repite siempre: socialistas, comunistas, nazis, socialcristianos o demócrata cristiana son lo mismo. Yo te digo, Genaro, que si alguien de ustedes es profesor o profesora en un colegio secundario y le hace una prueba a los alumnos y les dice, dígame las diferencias entre socialistas, comunistas, socialdemócratas, socialcristianos, y la persona responde, ninguna, ustedes le ponen un 0, lo reprueban. Bueno, pero ese es el discurso de Milei. Dice cosas absolutamente inexactas todo el tiempo y que son difíciles de contrarrestar. Es como si alguien dijera en México, porque Zedillo defendía el Estado mexicano en algún momento, Zedillo es socialista. Imagínate un debate donde aparece alguien y dice Zedillo es socialista. No hay cómo debatir. Ahora, seguramente la gente que nos está mirando se preguntará, bueno, pero entonces ¿cómo esta persona llega a la presidencia diciendo barbaridades, falsificando números, plagiado documentos que incorporó en sus libros? Bueno, esto demuestra una crisis muy profunda de los gobiernos anteriores que no lograron resolver un tema central, que es el de la pobreza y el tema de la inflación. La inflación carcome a la gente. Ustedes no conocen esto en México de la manera que se ha conocido en otros países como Bolivia o la Argentina. Pero a la inflación o el temor a una hiperinflación, que vas a comprar un chile o un tamal o algo en el mercado y que el mismo día te cambia de precio 3 o 4 veces, es algo que lleva a que la hiperinflación o el miedo a la hiperinflación, la gente vote o acepte algo que en condiciones normales nunca aceptaría. La hiperinflación es disciplinadora y eso es lo que sucedió en la Argentina. Inflación durante muchos años hasta que la gente dijo, votamos cualquier cosa que viene de afuera de la política
y que promete algo diferente. Claro. Ahora, tenemos que acabar muy pronto, pero simplemente hacia futuro, digamos, Milei llegó con esta promesa de arreglar la situación económica, no lo ha podido hacer, la hiperinflación continúa, ha mejorado, pero demasiado poco, ya tiene protestas de universitarios en las calles, sus iniciativas en el Congreso, la motosierra paralizada, está tratando él de darle la vuelta, digamos, a esta negociación, porque tampoco es un presidente que negocie. ¿Qué sigue para Milei en los próximos meses? Va a cumplir 5 meses en el poder, se acercará muy rápido al primer año, a ver si para diciembre no vemos lo que ha ocurrido ya en Argentina a inicios de siglo, con piqueteros, con protestas y una sucesión de presidentes. ¿Hay ese riesgo? Mira, Genaro, es muy difícil predecir el futuro, es lo único que no se puede predecir. Él tiene un objetivo central que es bajar la inflación. Por eso te expliqué antes lo que significa el trauma histórico para los argentinos y argentinas la inflación. ¿Lo está logrando? Sí. ¿A qué precio es la cuestión? El precio es depresión, cesantías, mucha gente que pierde su trabajo, está recortando todo lo que tenga que ver con lo público, atacando, porque es parte de su dogma, atacar todo lo público, pero puede tener éxito al bajar la inflación. Y si tomamos en cuenta lo que ha pasado en la década del 90 con Carlos Menem cuando fue presidente y había un proceso de hiperinflación y logró bajar la inflación con esta convertibilidad que hubo, un peso, un dólar en su momento, él logró algo muy importante. Por eso te digo, el temor a la hiperinflación es disciplinador. Estás dispuesto a aceptar cualquier cosa, que no haya obra pública, que cierren las fábricas, que uno no tenga trabajo, ¿en aras de qué? Que por favor no aumenten los precios. Eso lo está logrando, pero con eso no alcanza. Con eso no alcanza, tal vez hay demasiado poco y también es demasiado poco el tiempo aquí. Corre el tiempo, querido Pedro, pero siempre un placer hablar con una de las voces más lúcidas de América Latina. Gracias, Pedro Brigger, desde Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches y gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. La próxima semana se quedan con mi querido compañero Valentín Cataldo y nos vemos nuevamente por acá muy pronto. Esto es Foro Global. Muy buenas noches y muy buen inicio de semana.